tal? Buenos días. Hoy es sábado 22 de febrero del 2025. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, a través de la página que el Cuarto Pulso tiene en internet. Le doy la más cordial de las bienvenidas a los analistas de todos los sábados, al maestro Julio Alfonso Castro López. Maestro, buenos días. Bienvenido a la mesa de análisis virtual del Cuarto Pulso. Buen día tengan todos ustedes. Pues aquí estamos analizando la cosa pública de este sábado que será muy interesante por alguna situación que nos acontece, que nos estamos, pues todos los culiacanenses y algunos otros sinaloenses, pues afectados en nuestra salud mental. Vamos a analizarlo y bienvenidos a todos los que nos escuchan y nos observan. Bien, le doy la más cordial de las bienvenidas al doctor Alejandro Alcocer Herrera. Nos acompaña desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Juaritos, doctor, buenos días. Bienvenido a la mesa de análisis virtual del Cuarto Pulso. Desde Tierra Santa, que también es tierra de hombres, y lo mejor que es que también de mujeres. Como mi Culiacán, la tierra que amo, tierra que adoro y que siempre me duele lo que sucede allá, porque pronto estaremos de nuevo y porque pronto estaremos compartiendo con todos ustedes. Juarense de nacimiento, culichi por convicción, doctor. Le doy saludo con afecto a mi amiga y compañera en los controles, la licenciada María del Rosario Jiménez Ramírez. El día de hoy vamos a analizar dos temas. El primero de ellos, inevitable, ineludible, el tema es la designación que Estados Unidos hizo de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, y en la segunda media hora vamos a abordar el impacto que ha tenido la violencia en la salud mental, sobre todo en los sinaloenses. Para esos efectos nos va a acompañar un experto, el maestro en ciencias de la psicología, el licenciado Carlos Abraham López Hernández. Bien, como ya lo dije, ha sido una semana con muchísima información en todos los ámbitos, en el local, en el nacional e internacional. Desafortunadamente una hora no nos da para analizar tanto tema que se ha generado en el decurso de la semana. Bien, vamos a empezar a analizar, a comentar, a replicar la noticia del tema de la designación de los cárteles como organizaciones terroristas. El gobierno de los Estados Unidos designó a 6 carteles mexicanos como organizaciones terroristas, cumpliendo así con la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el pasado 20 de enero. El documento sobre la designación se encuentra en el registro federal y entró en vigor el jueves 20 de febrero del año en curso. Tal como lo había anunciado el presidente Donald Trump, el Registro Federal de Estados Unidos ya tiene la lista de las 8 organizaciones criminales que serán designadas como terroristas, entre las que figuran 6 cárteles mexicanos, como son Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana. El Cártel de Sinaloa fue fundado y comandado por Joaquín Chapo Guzmán, preso en Estados Unidos, e Ismael Mayo Zambada. La organización criminal actualmente tiene al menos 2 estructuras de liderazgo. La primera está comandada por aquellos leales al Mayo, aprendido por las autoridades estadounidenses, y la otra formada por los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos. El Cártel de Jalisco Nueva Generación, comandado por Nemesio Oseguera alias El Mencho, también será considerada una organización terrorista. En la lista próxima a publicarse, también destaca Cárteles Unidos, que tienen presencia principalmente en Michoacán, al igual que el grupo conocido como la Nueva Familia Michoacana. Las autoridades estadounidenses considerarán como organizaciones terroristas también al Cártel del Noreste, grupo sucesor de los Zetas, y cuyos líderes son señalados de utilizar la violencia extrema para controlar grandes extensiones del norte de México. Finalmente, el Cártel del Golfo, que alcanzó su máximo apogeo con Ociel Cárdenas Guillén al mando, también será parte de los grupos considerados terroristas en Estados Unidos. La Gaceta Oficial del Poder Ejecutivo difundió un previo de lo que será el decreto firmado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio,
que será publicado en el Registro Federal el 20 de febrero y en donde también destacan grupos criminales de Venezuela y Centroamérica. Bien, y sobre el tema, doctor Alejandro Alcocer, hay un sinfín de dudas, hay también muchísimas imprecisiones. La verdad es que he estado escuchando también a quienes se dicen analistas de estos temas y han cometido una serie de imprecisiones que no hacen más que confundir a la población civil, a la sociedad mexicana, porque en ellos, en sus análisis, no se dice correctamente cuál es la tramitología que tiene que seguirse en este tipo de designaciones para considerar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. A ver, hay quienes han sostenido que por esta designación Estados Unidos estaría en condiciones, estaría en posibilidad de invadir el territorio mexicano para atacar a los cárteles de la droga que han sido designados como organizaciones terroristas. Esto no es así. Esta designación tiene otras implicaciones que son muy distintas a invadir el territorio mexicano, doctor. Así es. Existe obviamente el antecedente que es mencionar que se busca invadir estados terroristas. No por la sola razón de que exista terrorismo en nuestro país, ya es un pretexto que va a utilizar Trump o Estados Unidos para invadirnos. Pero sí es el parteaguas, digamos, es el punto de partida para determinar que si México no hace lo posible por combatir a esos grupos considerados terroristas, podría en su momento considerarse un estado terrorista. Sin embargo, no es posible, ya que la vecindad que tenemos lo hace totalmente imposible, lo hace totalmente improbable, básicamente, que suceda. Sin embargo, el hecho de que se designe terroristas a estas asociaciones va a marcar el combate directo hacia ellos, ¿sí? Directo, y la recomendación que se le hace al gobierno mexicano de atacarlos también frontalmente y evitar ese apapacho, evitar digamos, esas designaciones de que son personas, de que son seres humanos, evitarlo, porque el terrorismo obviamente daña a todo lo alrededor. Ahora bien, en Estados Unidos, séllalo para allá porque por acá tengo el norte y acá tengo al vecino país, la frontera muy cerca, aquí a unos 6 kilómetros. Eso provoca que sí nos preocupemos, no por una inminente invasión, no tal como lo manejo en mi novela, es una novela nada más, pero pareciera que estoy diciendo lo que va a suceder. Pero sí el hecho de que se le esté condicionando a México para muchos de todas esas presiones futuras, de aranceles y además de varias formas de intervención, ya sea por medio de drones o como lo quieran manejar, sí, el hecho de que si no se hace un verdadero ataque, si no hay verdaderas acciones por parte del gobierno, sí nos van a querer seguir amenazando con esa posible, no invasión, pero sí una intervención que es muy diferente, ¿no? Sí, hay que decir que después de haber firmado la orden ejecutiva el 20 de enero, Trump, para lograr que a los cárteles, específicamente a los cárteles mexicanos de la droga, se les designaran como organizaciones terroristas, tuvo que pasar por el Congreso, doctor Julio, y luego el Congreso tuvo que aprobarlo, pues, ¿no? Lo que así se hizo, fíjate, unánimemente fue autorizado esta orden ejecutiva en el Congreso, demócratas y republicanos y demócratas. Entonces,
encontró el consenso, y aunque los demócratas no le hubieran firmado, pues hay que recordar que Donald Trump tiene mayoría en el Congreso, pero lo que llama poderosamente la atención, doctor Julio, es que aquí hubo un consenso para firmar esa orden ejecutiva, para autorizar esa orden ejecutiva. Nos llama la atención que también los demócratas están viendo la complejidad que en México tienen estos cárteles mexicanos, y para lograr poder invadir a México, tendría que haber pasado, como lo dijimos en el programa pasado, por la Organización de las Naciones Unidas, de las cuales los dos son miembros, pertenecen a las Naciones Unidas, miembros fundadores, los dos son miembros fundadores de 1945, y tendría que haberlo autorizado la ONU para que legalmente Estados Unidos pudiera en un momento determinado, toco madera, invadir México. Lo que no ocurre tiene otras implicaciones, como ya lo dijo el doctor, sobre todo en el tema financiero, doctor, y tiene la implicación también de la colaboración que ahora ya reconoce la doctora Claudia Sheinbaum, anterior a esta designación. Hasta en ese momento la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, no reconocía que en nuestro país se estuvieran realizando labores de inteligencia por parte de los Estados Unidos, Julio Castro. Sí, gracias, tocayo. Mira, es una cuestión, pues, muy sui generis, y la que estamos viviendo ahorita en los temas internacionales y los temas nacionales en relación a esta situación de la supuesta invasión que puede en algún momento dado realizar los Estados Unidos a nuestro país. Y bueno, vamos a empezar por lo primero, que es la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos de América, donde fue totalmente aprobada. Y es que ellos están viendo, están preocupados por lo que están viendo que está sucediendo en nuestro país. Están viendo una situación de crisis económica, están viendo una crisis de situación jurídica, situación de gobernabilidad. Entonces, realmente ellos están preocupados. Y bueno, y la fortaleza económica que tienen los cárteles de nuestro país, que es mucha, mucha. Entonces, ellos están preocupados y quieren, de alguna forma, pues, apoyar a los Estados Unidos mexicanos, pero vamos a ponerle que pues se magnifica, ¿no? Por las cuestiones de que la intromisión armada, que posiblemente la gente piensa que podría ser como en allá como en 1821, ¿no? Que van a caminar la infantería se van a adentrar a nuestro país y todo eso. Cuando en realidad yo no siento que vaya a suceder algo así como en el siglo antepasado, ¿no? De esa manera, ¿no? Ya los Estados Unidos, pues es la primera potencia mundial en estrategia de la guerra, la armamentística, entonces tiene muchos más recursos que para soltar soldados caminando en nuestro país. Eso no creo que suceda nunca, ¿no? Sí, Este, yo creo, a diferencia tuya, tocayo, diciendo, yo creo que Estados Unidos está preocupado por Estados Unidos, doctor. Me parece que el tema del fentanilo está matando no me parece, es una realidad que el fentanilo está matando a millones y millones de sí, estadounidenses, y me parece que ahí sí, me parece que Estados Unidos está pensando más bien en sus connacionales que en los propios, los mexicanos. Lo que ocurre es que los efectos de el tema de introducir la droga a los Estados Unidos es lo que ellos pretenden evitar. Sí, definitivamente hay una preocupación unilateral. O sea, no está preocupado por lo que suceda tanto aquí en México, sino lo que está llegando allá. Y es que sí es preocupante como una droga que es tan peligrosa, tan dañosa,
llega a matar a las personas, pero a niveles estrafalarios. Yo estando en Culiacán, me tocó ver a 2 personas dañadas por el fentanilo. Eso me preocupa porque quiere decir que no solamente se está exportando, está también quedándose poco a poquito aquí en el país. Me tocó ver 2 estatuas humanas ahí, parados totalmente, víctimas de lo que hemos estado viendo en los videos, de lo que pasa en Filadelfia, de lo que pasa allá en Boston, donde están parados como si algo los estuviera deteniendo. Y eso es, de verdad que es muy preocupante. Pero lo más preocupante fue la negativa por parte del mismo López Obrador, de decir que no existían laboratorios siquiera, que no se estaba creando nada de fentanilo en México. Cuando, de hecho, frente a la Comisión Federal de Electricidad allá en Culiacán, agarraron un laboratorio. O sea, enfrente, en Ángel Flores, ahí mismo, ahí estaba un laboratorio y un operativo tremendo cuando teníamos contacto directo con ese domicilio para poder decir que no sucede. Eso es lo que preocupa, que el gobierno se calle, que el gobierno de alguna manera u otra sea cómplice, porque lo es al momento de callarse. Y eso es lo que preocupa y que sí tienen que mencionar que se tomen acciones. Ahora bien, estamos viendo que García Harfuch ella no está dando abrazos. Eso es bueno, pero lo malo es que ni siquiera se hace referencia a lo que sucede en realidad. Y Sí, eso, la designación, doctor Tocayo, la designación de terroristas a los cárteles, sí, ciertamente es una decisión unilateral eh, que tomó Estados Unidos como la designación que hizo del Golfo de América por Golfo de México. Ciertamente es una decisión unilateral, pero que trae consecuencias graves a quienes, por ejemplo, realizan operaciones comerciales con los Estados Unidos, porque eventualmente esas transacciones económicas producto de la relación comercial, pues van a ser vigiladas o con un escrutinio tremendo. Hay quienes son o se dicen son expertos en estos temas, que hasta quienes en el pasado hayan colaborado para estos carteles se pueden ver afectados, pues, ¿no? O sea, cuando tienes una relación lícita, una actividad lícita, perdón, que desarrollas una actividad lícita, hay una afectación para ti por el simple hecho de haber sostenido una relación con esos carteles de la droga, doctor. Esa puede ser una afectación. La relación comercial puede verse muy seriamente afectada. Ahora bien, también, doctor, eh, las detenciones arbitrarias pueden darse a la luz de la designación del tema del terrorismo a estos cárteles. ¿Qué quiero decir? Que puede haber violaciones a los derechos humanos, a los derechos fundamentales de las personas que eventualmente sean detenidas en los Estados Unidos y sin llevar a cabo el debido proceso, doctor, lo que he investigado es que detenido, calificado como tal, a Guantánamo. Eso me parece que es muy grave y ahora quienes aspiren a desempeñar este tipo de actividad ilícita, creo que tienen que pensarlo 2 veces, doctor. así es. Simplemente, cualquier empresario que por alguna razón haya tenido algún negocio, sí, hay que recordar que ahora la ley contra blanqueo de capitales está tremenda y las actividades son muy difusas. Las actividades para poder caer en ese blanqueo de capital, en ese lavado de dinero, es muy difuso y todos ellos se van a considerar
de alguna u otra manera colaboradores con el terrorismo, ya que precisamente esa ley trata de prevenir la utilización de dinero ilícito en ese tipo de actividades. Entonces, todas esas cuestiones van a provocar que empresarios limpios terminen, somos sospechosos, señalados, ahora se imaginan que terminen en Guantánamo por una cuestión de señalamiento como colaboradores de terrorismo. Sería algo terrible, pero que puede llegar a suceder si efectivamente las cosas se llevan como se ha señalado. Sí, el hecho de que intervengan, efectivamente, no hablamos de una invasión, pero hablamos de que personas, de que agentes encubiertos o agentes de cualquier tipo caminen por las calles y que de repente provoquen una detención contra Carlos Slim, por decir así, por decir un empresario que presumimos que debe tener una intervención tremenda de todo tipo de capitales, de todo tipo de socios, y que no puedan tener un control absoluto de sus miembros, de las empresas. ¿Se imaginan ese caso? Sería terrible. Sí, el simple hecho de haber tenido una relación con alguno de sus miembros de los cárteles y no nos dice qué tipo de relación pudiera ser hasta afectiva, doctor. O sea, no propiamente en el ámbito que les competiría a un empresario sostener una relación con quienes son designados como terroristas por ese simple hecho. Ex esposas, hijos, todo. Abogados, perdón que lo mencionemos, pero ¿cuántos de nosotros no hemos defendido algún caso? Bien, y no acabábamos de procesar en la semana, doctor, no terminábamos de procesar, Julio, esta información de la designación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas cuando se hace pública el contenido de la carta del Mayo Zambada, que no es más que una solicitud de asistencia consular que el Mayo, a través de sus abogados, entregó al consulado en Nueva York. Por la relevancia que tiene este tema, por la importancia de la que reviste, me voy a permitir a dar lectura a la carta en su integridad que el Mayo envió al consulado de Nueva York. Dice, Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, exigió al gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación, porque de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un colapso. Esta exigencia no es opcional, señaló Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México. Confirmó que la petición fue presentada ayer en el Consulado General de México en Nueva York mediante un escrito al que tuvo acceso Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno. Debe intervenir el gobierno a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fue puesto a disposición de las autoridades de Estados Unidos. En la solicitud de asistencia consular, el Mayo Zambada señala que si no se interviene en favor de sus derechos políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino. Y sigue diciendo la carta, Estados Unidos carece de legitimidad para imponerme una sanción tan grave como la pena de muerte. Al alegar que llegó a ese país por un secuestro transfronterizo, Estados Unidos incumplió su obligación de verificar la legalidad de mi ingreso, insiste y reclama. El Estado mexicano tiene la obligación de intervenir y exigir garantías formales de que no se me impondrá la pena de muerte. Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano no es opcional, porque tiene la obligación ineludible de defenderlo. Si el gobierno de México no actúa, el suscrito será condenado a pena de muerte, sin lugar a ninguna duda,
y además esto constituirá un precedente peligroso que permitirá que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda, manifestó. Y luego, ¿cuál fue, de alguna forma, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a la petición que el Maya Zambada le hizo? El canciller, en efecto, fue recibida en el consulado de Nueva York, creo, ¿verdad? Esta solicitud. Lo estamos planteando a la Fiscalía General de la República. Ustedes saben que el fiscal ha estado trabajando mucho este tema, porque más allá de el personaje, de la persona que está solicitando, el tema que plantea en la carta, repito, más allá de la persona y sus delitos, porque esa es otra cosa, el asunto es cómo se da esta detención. Entonces, el fiscal tiene ya una carpeta incluso abierta en este sentido. Y yo les pregunto, ¿qué hubiera pasado si ya en el pasado se hubiera designado a los cárteles de la droga mexicano como organizaciones terroristas? ¿Qué hubiera pasado con el Mayo? Pues ocurre que no tendría ningún derecho. Los derechos que está exigiendo en esta carta, ¿sí? Pero como estos hechos ocurrieron anterior a la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, pues no aplica, pues, ¿sí? No aplica. Pero sí, de haberse emitido esta designación anterior a la detención del Mayo Zambada, pues no estaría haciendo ninguna exigencia para que se le tutelaran sus derechos, porque la organización en la que participaba fue designada, en el caso hipotético, como organización terrorista, pues, ¿no? Adelante, doctor. Yo siento que todo esto tiene su origen, ¿verdad? Desde que se autorizó, se terminó con la situación de que de que los mexicanos pudiéramos, me incluyo porque soy mexicano, aunque no sea delincuente, o por lo menos no para todos, el hecho de que de que se permita la expatriación de mexicanos, pues válgame, se me fue la palabra, ¿no? Ahora, tengo nada más esta aclaración. Muchísimos medios de comunicación sacaron de contexto el contenido de esta solicitud. Ah, bueno, ¿Sí? sí. A ver, Julio Castro, adelante. Muchos medios de comunicación. Nada más le voy a hacer una pregunta. Adelante. El gobierno mexicano está aplicando la teoría del caballo muerto. A ver. La teoría es, bueno, es que el caballo muerto pues está muerto, pero hacen todo lo posible por revivirlo, hacen análisis, le compran una silla nueva, cambian de jinete, forman un comité para evaluar las posibilidades que tiene el caballo de participar en un derby, niegan que está muerto, buscan otros especialistas. Los especialistas al final sí llegan a la conclusión que está muerto, pero continúan todavía evaluando las posibilidades del caballo muerto. Entonces, es lo que está pasando, creo, con el gobierno mexicano. O sea, están como siempre, minimizando, negando, haciendo ya cambios en la Constitución para estos efectos del terrorismo y la posible invasión y la participación de extranjeros. Entonces, yo creo que está pasando esto de la teoría del caballo muerto aquí en México. O sea, No, al principio empezaron negando que había una participación del gobierno de los Estados Unidos
en materia de investigación para que se le quitara el estigma de espionaje. Hoy día la presidenta ya reconoce que en ese sentido hay una colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, pues, ¿no? Y pues no hay mal que por bien no, que por bien no venga. Después de haber hablado telefónicamente el presidente Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, se han llevado a cabo más de 200 detenciones de objetivos prioritarios en todo el país. Si esto no funciona, pues díganme que si funciona, pues no, la verdad es que hasta ahorita creo que la presidenta ha tomado buenas decisiones, ha puesto por encima el tema de la diplomacia, que el tema de la confrontación con Donald Trump, y eso le ha dado resultados, al menos eh, este, eh, no se han aplicado los aranceles. Ya dijimos aquí también que Donald Trump está utilizando el tema de los aranceles como navaja suiza. No sé si recuerdan esa navaja que era multiuso, y me parece que le está dando resultado. Me parece que le está dando resultado, y pues habría que ver nada más las detenciones que se han hecho en Culiacán de personajes de relevancia importante en las organizaciones delincuenciales que han merecido el reconocimiento del presidente para la doctora, y ya la DEA también salió a aplaudirle a Harfuch por los éxitos que han obtenido en el decurso de esta semana, derivado de las detenciones de estos personajes. Me parece que no hay mal que por bien no venga. Estados Unidos está haciendo su trabajo, el presidente no lo está haciendo. Y la pregunta es, doctor Julio, la pregunta es, ¿por qué hasta ahora? Doctor, ¿por qué hasta ahora? ¿Por, por qué en el pasado no se instrumentaron los mecanismos para que estos arrestos, para que ocurrieran? Siempre he dicho que hace falta voluntad política, decisión para llevar a cabo las cosas. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué tendría que haber sido así? Exigirnos otro Estado para ponernos a trabajar en lo que nosotros hubiéramos hecho mutuo propio, doctor. Así es. ¿Cómo con Colombia, por ejemplo, cuando los extraditables, que metieron toda una legislación, cambiaron y todo, para poder extraditar precisamente a sus capos? Ahí sí tomaron en cuenta cuando en realidad la distribución estaba en México, más grave, porque México era indudable que eran el puente para la droga que llegaba a Estados Unidos. Y sin embargo aquí no se hizo mención para nada de eso. Se fueron directamente a los productores de droga, y eso probablemente es lo que está sucediendo ahora. Ahora que se está produciendo el fentanilo en México, porque es innegable, sí, ahora sí se vienen contra ellos, pero lo que están llevando a cabo, lo que están demostrando es que en realidad tuvieron errores, más que falta de voluntad, que obviamente la hay, sí, es la falta de planeación. Yo siento que los mismos Estados Unidos la regaron, disculpando la expresión tan así, tan popular, la regaron en no tomar en cuenta el futuro de esos cárteles, de esas relaciones comerciales que había entre productores, entre distribuidores. Nunca quisieron pegarle a los distribuidores, y ahora se dan cuenta de todo su error y quisieron caer con todo contra ellos. O bien es solo un pretexto porque en realidad ya tenían ganas de meter mano en México, y la quieren meter pronto, y la quieren meter sin demora. Y eso también es muy preocupante de ver que qué culpa tenemos nosotros, qué culpa tiene el pueblo. La culpa la tendrán ellos mismos por no haber planeado con tiempo, porque ellos los hicieron crecer. Efectivamente, la droga que llegaba ante Estados Unidos
fue con toda la intención de que llegara, lo permitieron y tienen funcionarios corruptos en Estados Unidos también. Obviamente, ¿quiénes son los funcionarios aduanales que dejan pasar todo eso? ¿Quiénes son los mismos funcionarios que dejaron meter tanta droga y circular tanta droga? Es muy sabido que en aquellos tiempos de los 60, cuando las Panteras Negras en Estados Unidos, para parar precisamente esos movimientos, permitieron la entrada de heroína a las calles. Y ahora, para poder parar todo eso, están simplemente volteando hacia el vecino más cerca, al vecino más cómodo, donde les conviene económicamente tener esa intervención. Hay una falta de voluntad y una mala voluntad por parte del gobierno, ¿no? Para mi gusto, desde mi óptica, no tiene ninguna duda Bien. de que hay una mala leche por parte de todo esto. Bien, insistir que el contenido de la carta del Mayo Zambada no tiene tras de sí la intención de decir o una amenaza. Él simplemente dice que el derecho internacional se va a ver afectado por la ilegalidad de la detención en México para ser trasladado a los Estados Unidos. Hay otra connotación que le dan a la carta, esa es mi opinión, ustedes tendrán la suya y es muy respetable, pero no es la connotación que le están dando de que si no me repatrian, entonces digo o doy información con la que cuento de aquí y de allá. De aquí y de allá. No es así. Finalmente, el Mayo ya dio nombres, con nombres y apellidos de los personajes que estuvieron involucrados. Así es. Bien, vamos a pasar a abordar el segundo de los temas del día de hoy, que es cómo ha afectado la violencia, el impacto de la violencia en Sinaloa. Para ello le hemos pedido al el psicólogo Carlos Abraham López Hernández, experto en el tema, que nos acompañe para dilucidar algunas dudas que tenemos respecto del tema. Para poner en contexto, vamos a ilustrar un video previo a entrar al análisis del tema. Primero, darte la bienvenida, licenciado Carlos Abraham López Hernández. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación para estar el día de hoy en el Cuarto Pulso. Muchas gracias. Bien, los habitantes de Sinaloa llevan 5 meses cautivos por el miedo de vivir en un entorno lleno de violencia, secuestros express, allanamiento de hogares, poncha llantas, bloqueos viales, despojo de vehículos, incendios provocados y múltiples víctimas del fuego cruzado. Este temor constante a salir de sus hogares y la incertidumbre de no saber si puede ser el siguiente afectado ha provocado que parte de la población desarrolle diversos problemas de salud, tanto mental como física, derivando en insomnio, ansiedad, depresión y somatización y psicosis. Una profunda crisis de inseguridad. La violencia se ha convertido en una realidad cotidiana para millones de mexicanos. Esta situación afecta no solo la seguridad física, sino también la salud mental y emocional de la población. El miedo al crimen permea la vida diaria, generando estrés y ansiedad generalizados. La violencia no discrimina. Afecta a personas de todas las edades, géneros y estratos sociales. Desde las grandes ciudades hasta las comunidades rurales, la sombra de la inseguridad se cierne sobre México. Esta situación genera un clima de incertidumbre y desconfianza que afecta la calidad de vida de todos los mexicanos. La violencia tiene un costo social enorme. Socava la cohesión social y el tejido comunitario. Erosiona la confianza en las instituciones y en el Estado de Derecho. La inseguridad se convierte en un obstáculo para el desarrollo económico y social del país. Es urgente abordar la raíz del problema.
Se necesitan estrategias integrales que combinen la acción policial efectiva con políticas sociales que aborden las causas profundas de la violencia. Vivir con miedo constante tiene un impacto devastador en la salud mental. El estrés crónico y la ansiedad se han convertido en problemas comunes entre los mexicanos. La incertidumbre sobre la seguridad personal y la de sus seres queridos genera un desgaste emocional constante. El miedo al crimen limita la libertad de las personas. Muchos evitan salir de noche o transitar por ciertas zonas consideradas peligrosas. Se restringen las actividades sociales y recreativas. La vida pública se ve afectada, limitando la interacción social y el disfrute de espacios comunes. Los trastornos del sueño, la irritabilidad, la dificultad para concentrarse y los cambios de humor son solo algunos de los síntomas que experimentan las personas que viven en entornos inseguros. La violencia también puede desencadenar o agravar problemas de salud mental preexistentes, como la depresión y el trastorno de estrés postraumático. Es fundamental reconocer la salud mental como un componente esencial del bienestar general. Es necesario ampliar el acceso a servicios de salud mental de calidad y promover una cultura de cuidado emocional. Bien, La inseguridad obliga a las personas a adaptar sus rutinas y hábitos para intentar mantenerse a salvo. Se implementan medidas de autoprotección, como instalar rejas en las casas, contratar seguridad privada. bien, nuestro invitado del día de hoy es licenciado en Psicología Clínica por el Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa, cuenta con maestría en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Occidente, es maestro, docente, es perito en psicología. Licenciado, buenos días, bienvenido a la mesa de análisis virtual de Cuarto Pulso. Pues para que nos apoyes, nos despejes algunas dudas que tenemos sobre el tema, un tema que ha cobrado especial relevancia, sobre todo en Sinaloa, por la violencia que se está viviendo, que se está padeciendo, sobre todo, licenciado, sobre todo en jóvenes, en niños y jóvenes, en adolescentes, que han estado padeciendo los efectos de esta violencia. Por supuesto, es la sociedad en su conjunto, pero todos estos jóvenes y niños que asisten a la escuela y que no hay y que no existe a la fecha una forma, un método, un proyecto, una materia en los planteles educativos que apoyen para que estos jóvenes y estos niños vayan resolviendo sus problemas de ansiedad derivados del estrés y también a consecuencia de la violencia. Doctor, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Maestro Julio Castro, doctor Alejandro Alcocer, buenos días, muchas gracias. Sí, licenciado, el video que puso previo a mi participación, pues ahí nos explica, nos da una explicación generalizada, pero muy enfática, ¿no? Sobre la problemática de lo que es la inseguridad, de cómo la gente se encierra para resguardarse. Hay que recordar que relativamente vamos saliendo de una pandemia que también nos encerró y que también una pandemia que no es un tema de seguridad pública, pero sí es un tema de salud, lo que nos llevó al encierro, pues también nos causó trastornos en la salud mental. Primero que nada, ¿no? Vamos a definir lo que es la salud mental, que la Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar en el cual la persona realiza sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida y puede trabajar de forma productiva. ¿Qué significa la salud mental? Que la persona que tiene una salud mental óptima tiene la posibilidad de enfrentar las situaciones normales, típicas de su día a día, el estrés, la presión en el trabajo u otras problemáticas, una persona con salud mental óptima puede afrontar o enfrentar estas situaciones
sin que cause estragos en sus emociones, en sus pensamientos, en su cognición, etcétera. Eso es la salud mental. ¿Qué pasa hoy en día con la inseguridad? Recordamos que venimos de una pandemia que también nos encerró, a muchas personas las encerró con su familia, a muchas personas las encerró con su victimario, con la persona que ejercía violencia, y esto desencadenó estos trastornos de salud mental. Ahora con la inseguridad, el miedo, que es una reacción fisiológica, es una reacción emocional de salir a la calle. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a ocurrir un evento de fuego cruzado. Entonces las personas tienen miedo a salir porque pues nos estamos dando cuenta que de septiembre para acá, a la fecha de hoy, pues ocurren este tipo de eventos en plazas comerciales, en plena calle, a cualquier hora del día. Y no sabemos si nos puede pues tocar a nosotros, ¿no? Entonces la gente se llega a encerrar y eso causa que no haya socialización, que también es parte del desarrollo humano, sobre todo de los niños, jóvenes y adolescentes, y en las personas adultas, pues también nos enclaustra y nos evita la comunicación con los demás. También, licenciado Julio, las personas tenemos propensiones a desarrollar ciertos trastornos de personalidad o psicopatologías. ¿Qué significa esto? Pongo un ejemplo como la diabetes. Si yo traigo un historial genético que mi papá, mis abuelos, mi mamá padecen diabetes, es muy probable que yo lo vaya a desarrollar. Si yo como, no cuido mi alimentación, es seguro que me va a dar diabetes. ¿Qué significa esto en la salud mental? Nosotros podemos tener una personalidad depresiva, una personalidad ansiosa, una personalidad eh, mm, incluso esquizofrénica o psicótica. Y estos eventos de inseguridad son los detonantes. Como en la diabetes, la mala alimentación es el detonante de que te dé diabetes, la inseguridad es el detonante para que ya desarrollemos un trastorno de personalidad o un trastorno del estado del ánimo. A ver, licenciado, Adelante. a ver, vamos a particularizar el tema, vamos a focalizar el problema. Yo decía que en las instituciones educativas, en las escuelas, no existía, no hay un mecanismo para trabajar con niños y jóvenes que han sufrido el tema de la violencia desde que se encuentran en la escuela, precisamente. Ciertamente hay algunos protocolos que se han adoptado para actuar cuando una balacera se presente muy cerca de la escuela, ¿sí? El protocolo básicamente consiste en tírese al piso, pues, ¿no? Tírese al piso. Hay protocolos. El problema son con las secuelas que esos acontecimientos, que esos eventos dejan en los niños y los jóvenes. Ahí el Estado no se ha preocupado por llevar a cabo proyectos o mecanismos que permitan trabajar con niños y con jóvenes para trabajar con esos problemas postraumáticos al evento acontecido. Ahí, y sobre todo, licenciado, sobre todo, los padres de familia, cómo se comunican con sus hijos menores de edad. ¿Cuál sería la recomendación que se hiciera? Oye, no, porque no me imagino diciéndole el padre al hijo, pues esto siempre va a estar así y tenemos que cuidarnos, o decirle, hay un futuro que nos espera y no es con estos acontecimientos. ¿Cuál sería la recomendación desde tu experticia, licenciado, para los padres de familia? Mire, aquí toca un punto muy importante usted en cuanto a la escuela como institución pública, la escuela como el segundo hogar de todas las niñas, niños y adolescentes. ¿Qué,
cuáles son los procedimientos o cuáles son eh, los intereses que tienen en la salud mental del alumnado? Pues realmente ninguno, porque la escuela en sus inicios, la educación, pues fue hecha para enseñar nada más, ¿no? Enseñar materias como matemáticas, español, etcétera. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, ya se debe de implementar estos profesiones, que las escuelas, perdón, no solamente sean centros educativos, sino que sean centros, además de enseñanza, donde también se atienda el desarrollo emocional y de personalidad de las niñas, niños y adolescentes, que es lo que usted se refería a que cuáles profesionistas deben de estar ahí integrados, ¿no? Los maestros son los ojos de la sociedad. Los maestros son la parte preventiva de esta sociedad futura. Comentaba también usted cómo el papá le va a decir al niño, esto va a acabar. Ni el propio papá sabe cómo enfrentar esta realidad. Entonces aquí ahorita también lo escuchaba usted de la voluntad política. Esto también es voluntad política en cuanto a reformar las leyes de educación y las instituciones públicas. Que hay un tema muy... Porque tendríamos, perdón que lo interrumpa, licenciado, porque sobre el tema tendríamos que buscar una uniformidad para que desde el interior de las aulas, de las escuelas, se actúe todos igual. Hay que recordar que venimos de familias en ocasiones desintegradas, que venimos de familias así difusas en ocasiones, licenciado, y eso complica seriamente la relación de comunicación entre los padres y los hijos, porque no hay un método, porque no hay un mecanismo de cómo tratar el tema de la violencia desde la escuela por su falta de experticia, por supuesto, pues, ¿no? Y lo que se ha propuesto, hay una propuesta muy interesante del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano para que se reforme el artículo 113 de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, licenciado. Me parece muy pertinente la iniciativa de reforma y que básicamente habla de la posibilidad de que en cada plantel educativo haya al menos un psicólogo. Adelante. Es correcto, licenciado. Esta reforma ya era justa y necesaria, porque lo que comentábamos ahorita, la escuela no solamente debe ser un centro de enseñanza, sino tiene que ser un centro preventivo y un centro de cuidado de las niñas, niños y adolescentes. El maestro, mis felicitaciones y mi reconocimiento a todos los maestros de Sinaloa y de México, tienen una función excepcional, pero sin embargo ellos están capacitados para la enseñanza, para manejar la educación, más no para controlar estas emociones. Entonces, esta reforma de ley del artículo 113 constitucional, si no me equivoco, No, es el propuesta 113, es el 113 de la ley a la salud. de la ley de la educación, No, ¿no? no, de la ley de educación para el estado de Sinaloa. Es el Es, 113 de la ley de educación. Se propone ajá, es reformar. correcto. Ajá, que proponen los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya de Movimiento Ciudadano. Es una reforma excepcional y que ya era necesaria. ¿Para qué? Para que los menores puedan solventar estos cambios emocionales derivados del propio desarrollo y de la inseguridad que estamos pasando. Pero más allá de eso, licenciado Julio, el hecho del modelo preventivo, como se viene utilizando en otros países, los profesores, los maestros son los ojos de la sociedad y son los que ellos van a canalizar, que parte de esta reforma es la canalización para la prevención.
Los maestros van a notar las conductas evolutivas o las conductas que han cambiado en el menor. El maestro se da cuenta cuando un niño no está bien en su casa, cuando va desarreglado, cuando se está durmiendo en clases, cuando presenta agresividad, etcétera. Y ahí es donde tienen que intervenir estos profesionales que en esta reforma se menciona, que es la trabajadora social, que actualmente en las primarias no hay trabajadora social, en algunas secundarias existe la figura de trabajadora social, pero que no cumple esas funciones, sino que está en la entrada viendo que el muchacho traiga los uniformes, que traiga zapatos, etcétera. Aquí la trabajadora social tiene que hacer un trabajo de campo. La maestra le está diciendo, oye, este niño antes venía planchadito, antes venía con su ropa limpia, pero ya tiene una semana que viene desalineado. Incluso se nos está durmiendo en clase. La trabajadora social tiene que salir al domicilio, a buscar a los papás, a entrevistar a los vecinos, qué está pasando ahí. Y con base a esos resultados, atender al menor. Aquí también hablan de una figura de psicólogo escolar, que yo le cambiaría el término a psicólogo clínico. Es muy importante que en cada escuela exista por lo menos un psicólogo clínico donde atienda estos problemas emocionales, que ya sea canalizado por la maestra o el maestro en el aula o que la propia trabajadora social lo canalice. También nos habla de la figura del psiquiatra, que también yo aquí ahondaría un poco más. Perdón, es el tema de la psiquiatría y la neurología. Claro, no vamos a poder tener un psiquiatra y un neurólogo en cada escuela porque, pues, no, para empezar, no hay recurso humano suficiente, pero sí canalizarla a las instituciones públicas como es el IMSS, como es el ISSSTE y ahora A el ver, MIR Bienestar. aquí hago un paréntesis. ¿No hay recurso humano suficiente o no hay Hay recurso muy, económico? pues, las dos cosas, licenciado. Hay muy pocos psiquiatras Ah, sí. especialistas, sí, muy pocos. Era una información que desconocía, fíjate. No sé si mis compañeros la tenían hecha, pero o sea, no hay tantos psiquiatras como abogados, por ejemplo, pues, ¿no? Así es, sí, no, no. Hay muy pocos especialistas en la rama de la medicina, de la psiquiatría y sobre todo en neurología. Y si nos vamos a las subespecialidades como psiquiatría infantil o neurología infantil, son escasos. Aquí en Sinaloa, por lo menos aquí en Mazatlán, solamente existe un neurólogo infantil. Si Uno me, nada más, aquí en Mazatlán. si me permite Muy hacer bueno, un por paréntesis, cierto. Muy, si me permite hacer un paréntesis, licenciado Carlos, Sofía Contreras nos escribe, dice, excelentes aportaciones al psicólogo Carlos López. Mayali Quintero dice, un gran problema, la salud mental, y que hasta ahora se le está poniendo total atención. Fernando Valdenegro dice, excelente aportación, ya que la salud mental es de tomarle su debida atención. Imelda Andrade dice, excelente tema, la salud mental de los niños y adolescentes, cómo impactar en su vida diaria. Y sí, decirles que esta reforma que proponen los diputados de Movimiento Ciudadano, al que por cierto ya se le dio primera y segunda lectura, habrá que votarse en el pleno de la Junta de la Coordinación Política. El proyecto sí, en síntesis, propone que cada institución educativa designe un equipo encargado de la salud mental de los estudiantes, el cual estará compuesto por al menos un psicólogo escolar y contará con una área adecuada en atención para los alumnos, que se garantice el acceso a servicios de consejería y apoyo psicológico para todos los estudiantes, dice, y que fomente la capacitación constantes del personal docente y administrativo, fíjate, en temas relacionados con la salud mental. Licenciado, es involucrar, entonces, por lo que entiendo en esta iniciativa, no nomás a los psicólogos, tendría que pasar por los propios maestros y por el personal administrativo, dice, para saber cómo reaccionar en eventos que tienen que ver con el tema de la violencia, licenciado.
Sí, tiene que ser una intervención interdisciplinaria, no solamente el psicólogo, como lo mencionaba hace un momento, trabajadora social, instituciones donde exista la figura de psiquiatra, neurólogo, la propia maestra, los propios administrativos y también la salud, atender la salud mental de los maestros y de los administrativos, porque pues también los profesores, los administrativos son seres humanos y también padecen de esta violencia que estamos viviendo actualmente y pues también ellos llegan a ir estresados, a ir ansiosos o con alguna patología desarrollada y pues por ende no pueden tampoco solucionar los conflictos emocionales o conductuales de sus alumnos. Hay otro problema, licenciado. Discúlpeme si quisieran participar a mis compañeros, nomás es cuestión de que me digan, ¿no? Adelante, adelante. Es cuestión de que me digan. Eh, decían, comentaban algunos padres de familia que algunos de sus hijos apenas y habían conocido el plantel educativo al que iban a asistir, aquellos que iban del kinder por primera vez y los que iban a la escuela primaria al primer año por primera vez. Y nada más lograron conocer el plantel educativo porque desde esa fecha hasta en la actualidad, la mayoría del aprendizaje lo han venido recibiendo en línea, licenciado, porque por la constancia de la recurrencia de los temas violentos, obviamente. O sea, ha sido más, se ha privilegiado más el aprendizaje en línea que el presencial. Entonces, pero aquí tenemos un problema, licenciado. Bueno, mucho. El, el alumno, el niño, no está haciendo contacto social con sus otros compañeros. Y eso también trae una afectación, quiero pensar, licenciado. Sí, claro, es una afectación en el desarrollo de la personalidad. El desarrollo de la personalidad va desde el nacimiento hasta alrededor de lo que se alcanza la madurez fisiológica, que es entre los 18 y los 21 años. Entonces, parte de ese desarrollo psicosocial, su nombre lo dice al final, es esa socialización, la interacción, la comunicación verbal y la comunicación no verbal que se da entre compañeros y la resolución de conflictos, ¿no? Porque pues es muy común que entre niños se anden peleando o estén discutiendo o esa creación de lazos de amistad, eso es el desarrollo de las emociones. Entonces, si al niño, a los niños, pues no van a la escuela por el tema de inseguridad, tienen que tomar una clase en su computadora, pues están poniéndole un candado a ese desarrollo. Sí, probablemente están aprendiendo de matemáticas, de español, de geografía, pero no están desarrollando emociones, no están desarrollando esa socialización. ¿Qué va a pasar con estos niños que están desarrollándose, están creciendo en casa, encerrados? Cuando ya son adolescentes o el adolescente que crece de esta manera y llega a la edad adulta, pues se va a enfrentar a una realidad muy difícil. ¿Por Muy, qué? Porque no tiene esa experiencia, no tiene ese desenvolvimiento, no desarrolló esas emociones para poder platicar con otras personas, para poder conseguir pareja, incluso ya en etapas adultas. sí, Entonces, es una afectación muy grave, licenciado. sí, esperamos a que nos ven y nos escuchan sus preguntas para nuestro invitado, el experto en temas de psicología, en temas de salud mental. Entonces, celebramos, licenciado, compañeros, celebramos este tipo de iniciativas que vienen a paliar en gran medida el problema de la salud mental por la que están atravesando nuestros niños y nuestros adolescentes en este momento en Sinaloa. Ojalá y que no se quede en el mero intento y que sea aprobado por todas las fracciones parlamentarias. Luego, el problema también que se tiene es el de presupuesto, porque para echar a andar iniciativas
como estas se requiere de inversiones importantes. Ya lo citó el licenciado Carlos López, que, bueno, ahora, si quisiera, a lo mejor no alcanzaría el recurso humano con el que se cuenta, al menos en Sinaloa. Tendríamos que importarlos, licenciado, a los psiquiatras. Pues en México es una escasez de especialistas En el país. en todo el país, sí. En el país, Ajá. en el país. Sí, y realmente en todas las especialidades médicas vivimos una escasez. Claro, hay más Híjole, se nos fue. cardiólogos, claro, hay más ginecólogos y urólogos que psiquiatras, ¿no? Y que neurólogos. Lo que sí hay bastantes, pues somos psicólogos, ¿no? Aquí nada más yo tendría situaciones más de fondo. ¿Cuál es la calidad del profesionista que se va a contratar? ¿Y quién se va a hacer cargo de la contratación? Con Bien. todo respeto, yo no se lo daría a la Secretaría de Educación Pública. Sí, Yo sé- estimo que adelante, Tocayo, adelante. Oye, gracias. Sí, fíjate que bueno, viendo y haciendo comentarios de esta situación ya hace varios programas, yo siento que estamos muy mal en el tema de la atención de la salud mental en Sinaloa y en México, ¿no? Porque, bueno, la salud mental, pues tiene que ver con varias, como bien lo dijo el licenciado Espérame, Carlos. espérame, te voy a interrumpir. Es que el gobierno del estado puso a disposición de la ciudadanía un número de teléfono. Ah, Adelante, Tocayo. y entonces, es interdisciplinario esta situación, pero bueno, también creo que es intersecretarial aquí en el gobierno del estado, porque para la cuestión de la unificación de esto, se necesita que la Secretaría de Educación Pública participe bien con la Secretaría de Ciudad Pública también. También tiene que participar la Secretaría, o Deportes del estado sinaloense, la Secretaría de Salud. Creo que cuando menos estas cuatro secretarías van de la mano en una buen desarrollo mental, tal vez primeramente de nuestros niños que van a la escuela. Yo siento que tienen que ir de la mano todas estas, tienen que trabajar en conjunto, tienen muchas cosas que hacer en conjunto estas situaciones. Y aunado más, fíjense bien, ¿qué nos dimos cuenta o qué se percibió en la pandemia? Solamente vamos a iniciar, solamente fíjense bien, en el municipio de Culiacán, las viviendas tienen que tener por lo menos 66 metros de construcción. Y eso hacen, 66 metros construidos. Ahora imagínense, ¿habrá un espacio adecuado para que los niños de primaria y de secundaria y de preparatoria tengan el espacio adecuado para tomar clases virtuales? Porque imagínense que sean tres menores los que están en la escuela en 66 metros cuadrados de construcción. Imagínense. Ahora, una es el espacio digno que tienen que tener cada niño. Esa es una cosa, que presten la atención, no van a aprender nada. Ese es el primer punto. No creo que aprendan nada porque son muchos distractores que van a tener en una casa tan pequeña que no tiene un espacio adecuado. Y además todo lo que ya ha comentado nuestro amigo Carlos López en la cuestión de la sociabilidad que tiene que tener el menor. O sea, son muchas situaciones que influyen en la salud mental al final de todos nosotros. Doctor Alejandro. Tengo una duda. Básicamente, bueno, espero que estoy totalmente en el tema. Para Carlos, ¿qué tanto influye el miedo? El miedo que estamos viviendo en Culiacán, en Sinaloa, bueno, en el país en sí, ¿qué tanto influye para que haya un retraso económico entre el desempeño laboral, el desempeño escolar, el desempeño en general
de las personas en su vida diaria. ¿Está teniendo ahorita existe alguna situación, alguna especie de contabilidad, alguna especie de estadística de que sí hay consecuencias al respecto? ¿El miedo en las personas sí está teniendo alguna consecuencia? Doctor, un dato estadístico así tangible no lo tengo, pero estamos viendo una realidad. ¿Cuántos negocios se están cerrando tanto en Culiacán como en Mazatlán? Apenas el día de ayer se anunciaba que aquí en Mazatlán se cerraban dos negocios de comida, de mariscos, de que ya tenían por lo menos 10 años laborando. ¿Y en qué se refleja? Bueno, en cuál es la consecuencia de estos cierres, que la gente no está saliendo a, a frecuentar estos lugares por el propio miedo, porque lo comentaba al principio, ya no sabemos dónde va a ocurrir un hecho violento. Entonces la gente está evitando salir de noche, la gente está salir, exponerse a lugares públicos, solamente está saliendo pues para lo más básico, que es a la despensa, a trabajar, a dejar a los niños a la escuela cuando hay clases presenciales, etcétera, ¿no? Pero pareciera que no, pero sí está permeando ese, ese atraso económico o ese retroceso económico en este sentido. Incluso también la inversión. En lo anímico, por Que, supuesto, cuando no tienes las mismas percepciones que tenías en el pasado, lo cual ha derivado en otro tipo de afectación. Bien, el tiempo se nos ha terminado. Licenciado, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Espero tenerte en otros programas en el futuro. Muchas gracias, licenciado Carlos. gracias a usted, licenciado, maestro Julio, doctor Alejandro, muchas gracias y a todos los que nos siguieron. Muchas gracias por su atención. Unos minutos para despedirnos, Alejandro Alcocer. Pues de nuevo, muy agradecido con mis compañeros de siempre y ahora aquí con Carlos, con el maestro López. Y pues a todos decirles que estaremos aquí esperando pendientes de qué suceda en nuestra ciudad, en nuestro entorno, porque nos urge saber más cosas, porque lo que sabemos ahora nos va a ayudar en el futuro. Muchas gracias. Julio Castro, un minuto para despedirnos. Oye, muchas gracias. Bueno, pues agradecer a todos los internautas que nos escuchan, nos observan. Y pues aquí estaremos el próximo sábado con otros temas interesantes, para que nos hagan saber sus opiniones, sus preguntas y para poder dar alguna respuesta, ante ellas. Muchas gracias. Y no resta más que agradecerles el favor de su atención a todos los que nos ven y nos escuchan, decirles que son ellos los que tienen la mejor opinión. Hasta el próximo sábado. Rosario.